tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Esta noche estaremos hablando de nueva cuenta de Venezuela porque a muchos lo que ocurrió ayer no les queda claro, ¿no? Hay quienes lo ven como un gran triunfo, hay quienes lo ven como una derrota, hay quienes no entienden qué fue lo que pasó por fin, y otros se preguntan también qué pasará con algunos de los actores. Por ejemplo, qué pasará con Leopoldo López en la Embajada de España. Lo sacamos de la ecuación, queda dentro de la ecuación. ¿Qué va a pasar, no? Por ejemplo, en el caso de Leopoldo López. Ahora, por el otro lado, ¿quién dice la verdad y quién está mintiendo? Es cierto que ya se había arreglado y cuadrado todo con Vladimir Padrino, con Michael Moreno, con estas figuras prominentes del chavismo o del madurismo, como le quiera llamar, para que Maduro se fuera. ¿O es cierto, como dicen los rusos, que no, que es mentira, ¿no? Como lo dijo el mismo Maduro ayer. Aclarar un poco todas estas situaciones, proyectar hacia el futuro, por lo menos en el caso de la OEA, habrá una nueva reunión. Lo cierto es que hoy Almagro se pone en una línea muy importante, que ayer escuchábamos de María Corina Machado, la responsabilidad de proteger. Y a través de su cuenta de Twitter lo reitera. Y dice que se tiene la responsabilidad de proteger a los venezolanos y los venezolanos tienen el derecho de ser protegidos. ¿Se aplicará este concepto? Diego Arria está muy al tanto de esto y es precisamente uno de los primeros que lo propone y además alguien que lo creó prácticamente. Así que vamos a tener a Diego Arria para hablar de esto y para arrojar un poco de luz alrededor de todo esto que le digo, de las dudas, si había un acuerdo, no había un acuerdo, se echaron para atrás, no se echaron para atrás, fue un triunfo lo de la Carlota, no fue un triunfo lo de la Carlota. Vamos a hablar con el encargado de negocios de Juan Guaidó en los Estados Unidos, Carlos Vecchio. Este es un programa especial, por supuesto, Venezuela. Estamos propensos a que esta broma aquí vayamos directamente a un estallido social. No nos esperábamos esto así, que no podíamos salir de nuestros hogares. Algo más de lo mismo, pienso yo que es esto. Creo que queda absolutamente claro que ya el usurpador perdió. La Guardia Nacional ha llegado nuevamente a lanzar gases lacrimógenos. Que no hay manera de reunirse pacíficamente porque enseguida cae la guardia a disparar así, de frente. Aquí lanzaron nuevamente una bomba lacrimógena justo al punto donde nos encontramos. Quienes les han dicho que tienen la mitad de la Fuerza Armada les han mentido. Nosotros vamos a seguir en las calles hasta lograr la libertad de toda Venezuela. Ahora tenemos información de última hora. La ONG Observatorio de Conflictos informó vía Twitter sobre la muerte de Jurubit Rauseo García, de 27 años, en el marco de las protestas en Venezuela. La joven habría muerto en el quirófano después de recibir un impacto de bala, según un tuit de Juan Guaidó, quien se refirió a los hechos escribiendo: me comprometo a hacer que esa muerte le pese a quienes decidieron disparar contra un pueblo que decidió ser libre. El gobierno de Nicolás Maduro, como es costumbre, no se ha pronunciado al respecto. CNN no ha podido confirmar de forma independiente esta información. Ya son 55 muertos en Venezuela en manifestaciones en lo que va del año, según cifras de la OEA. Ayer se reportaba la muerte de Samuel Méndez, de 24 años. Bien, por el momento le pido me acompañe entonces utilizando la siguiente etiqueta para el programa de hoy, numeral Conclu 1, mayo, VZLA, o sea, 1 de mayo. Venezuela. Numeral Conclu 1 mayo VZLA. Esa es la etiqueta, la que vamos a estar utilizando a lo largo de este programa. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón, con esa etiqueta. Después de un 30 de abril para la historia, Venezuela amaneció este 1 de mayo sumida en el caos y la incertidumbre, como lleva meses, ¿no? Las calles se llenaron con protestas opositoras y marchas chavistas. Una vez más fuimos testigos de un pulso completamente desigual entre quien protesta y quien reprime. Gases lacrimógenos, tanquetas, perdigones de la Guardia Nacional contra cócteles Molotov de la oposición.
Balas de los colectivos o grupos de choque leales a Maduro contra piedras de los manifestantes afines a Juan Guaidó. Fuentes de la oposición hablan de 78 heridos con lesiones de distinta consideración. Solo en el día de hoy, Solo en el día de hoy. Y 89 detenidos. Pero ni los macabros balances ni la desigualdad en la lucha hace que se rinda la oposición. No, Juan Guaidó quiere imponerse al chavismo en la calle. Por eso llamó a mantener la presión y convocó a paros escalonados a partir del día de mañana, de este jueves, hasta llegar a lo que sería una huelga general. Guaidó también admitió que ayer no se produjeron las suficientes deserciones militares a su favor, pero insiste en que habrá nuevos alzamientos porque el diálogo con las Fuerzas Armadas continúa. A ellos, a los militares, volvió a pedirles que se pongan del lado del pueblo. Escuchen. Faltan piezas importantes, Fuerzas Armadas, y hay que seguir hablándoles. Queda claro que nos escuchan. Queda claro que nos están escuchando. Hay que seguir, porque también sabemos y debemos reconocerlo, que ayer no fueron suficientes. Queremos insistir en que toda la Fuerza Armada se manifieste conjuntamente. Que aquí no estamos pidiendo un enfrentamiento. Aquí no estamos pidiendo un enfrentamiento entre hermanos, muy por lo contrario, que se pongan del lado de todo el pueblo. Ahora, ¿cómo es que se vivió la jornada del día de hoy, 1 de mayo? Vamos con Rafael Romo, él fue testigo. En este sector los jóvenes están siendo atacados por dos frentes. Uno es la Guardia Nacional, que están las tanquetas en blanco a una cuadra de aquí, y hay grupos de choque que sí, aquí en Venezuela se conocen como colectivos, que están atacando por la calle lateral a donde nos encontramos. Como podemos ver, los jóvenes se han acercado a donde se encuentra la Guardia Nacional, se acercan lo más posible, después son repelidos y salen corriendo hacia este lugar. Es un juego del gato y el ratón en el que ya han resultado muchos de estos jóvenes heridos. Estamos en Altamira y vemos cómo la gente empieza a correr para este lado. Se escucharon unos disparos y ha sido la misma situación que se ha visto en las últimas horas, de que los jóvenes empujan hacia aquel lado y de repente empiezan las detonaciones y salen corriendo hacia acá. Tenemos que movernos ahora. Veo que traes la mano herida. ¿Qué te pasó? Me puse a decir a todos como que calma y me pasaron por encima. Vi una moto, me caí y puse la mano ahí, pero gracias a Dios no es nada grave. ¿Has visto muchos heridos? Allá abajo, hermano. No he visto heridos. Los hermanos son, allá abajo están matando gente, hermano, y está la vaina fea. Se escuchan las detonaciones y la gente corre y se ponen a salvo en lugares como este, que es una calle cerrada al tráfico peatonal, pero donde no hay línea directa para que un efectivo de la Guardia Nacional pueda disparar. Pero estos son los momentos de tensión que se viven aquí, que se han estado viviendo durante todo el día. Están lanzando bombas, nos están tirando plomo, nos van a quemar una moto, ya nos soltaron más de 5 tiros y ya va una moto perdida, más de 4 personas heridas y nadie ve eso, nadie dice nada. Y aquí nosotros somos los que nos estamos por nuestro país y la gente tirándose selfie. De esta forma es como transportan a los heridos. Hay un contingente que se encuentra en la otra cuadra. En el momento que alguien resulta herido, lo sacan a toda prisa, ya sea en una motocicleta o en un vehículo como el que acaba de pasar. Mira, ahí está paramédico ahí. Escenas como estas se han repetido durante todo el día. Los jóvenes tratan de ingresar hacia el sector en donde se encuentra la Guardia Nacional y después se retiran. El mensaje es que ya están cansados de tener hambre, de no tener medicinas y de sufrir privaciones. Rafael Romo, CNN, Caracas. Vamos ahora con nuestra Kay Guerrero hasta el Centro Mundial de Noticias y su reporte K. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Mira, como lo habíamos adelantado el día de ayer, el levantamiento militar en Venezuela este martes marcó un antes y un después. Primeramente porque la oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, que como sabemos es presidente de la Asamblea Nacional y también reconocido por más de 50 países como presidente interino, esto en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, demostró este martes que los quebrantamientos militares en Venezuela son posibles y que estos pueden llegar incluso al más alto nivel. Pero también quedó claro este martes que la estrategia de oposición y la estrategia de Estados Unidos para aliarse con estos militares venezolanos no está funcionando, al menos no como lo esperaban. Hablemos primero de la oposición. Varias fuentes en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado de Estados Unidos y también dentro de la oposición venezolana han dicho a CNN que el plan este martes era de cierta manera acelerar la dimisión de Maduro y activar un gobierno de transición o una transición pacífica de gobierno. Todo, dicen ellos, con el apoyo de un amplio grupo de militares. Y según estas fuentes, la estrategia sería impulsada en parte por 4 figuras importantes del régimen de Maduro. Primero, Vladimir Padrino López, que es ministro de Defensa o ha sido ministro de Defensa desde el 2014. Iván Hernández Dala, que es director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y comandante de la Guardia de Honor. José Ornelas Ferreira, que es jefe del Estado Mayor y segundo comandante de las Fuerzas Armadas, y también Michael Moreno, que es presidente del Tribunal Supremo de Justicia con sede en Caracas. Estos funcionarios están sancionados por el gobierno de Estados Unidos y estas fuentes revelan que parte de las negociaciones incluía precisamente el levantamiento de esas sanciones. El régimen de Maduro niega que estos funcionarios hayan conspirado a sus espaldas. Sin embargo, Estados Unidos insiste en lo dicho y asegura que algún día saldrán los documentos a la luz que prueben lo que están diciendo. Escuchemos. The fact is, key figures like the defense minister, the chief judge of the Supreme Court, the head of the Presidential Guard have been outed as people dealing with the opposition. And someday the documents that they were prepared to sign with the opposition will become public. So if you're Nicolas Maduro, can you look at your defense minister anymore and trust him? I don't think so. I think Maduro is now surrounded by scorpions in a bottle, and it's only a matter of time. Fernando, aunque Estados Unidos cree que Maduro está rodeado de personas que lo quieren fuera del gobierno y que dicha situación es insostenible, la administración Trump también sabe que la estrategia que están utilizando está fallando. En conversación con CNN, varias fuentes de gobierno estadounidense han expresado su frustración y juntos coinciden en que es hora de cambiar la estrategia. Dicen también que en las próximas horas o en los próximos días se verán cambios y que estos cambios incluyen otro nivel de sanciones, más presión diplomática e incluso la activación militar y o preparación militar. Esos movimientos ya comienzan a verse el día de hoy. Este miércoles, el secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, dijo que el Pentágono está realizando una planificación exhaustiva sobre Venezuela y que tienen varios planes de contingencia ya preparados. Shanahan también canceló un tour en Europa que comenzaba el día de hoy precisamente para coordinar todas estas acciones referentes a Venezuela, y también el Comando Sur de Estados Unidos, que es la unidad que supervisa las acciones militares de Estados Unidos en América Latina, dijo a CNN en un comunicado que está monitoreando la situación de Venezuela y que también están preparados para apoyar todas las acciones que solicite el gobierno estadounidense. Por último, Mike Pompeo, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, sostuvo conversaciones con su homólogo ruso para hablar sobre Venezuela. En Venezuela, Estados Unidos, con la cadena Fox, aseguró que si se requiere una acción militar en Venezuela, Estados Unidos la llevará a cabo. El presidente ha sido muy claro e increíblemente consistente. La acción militar es posible. Si eso es lo que se requiere, eso es lo que hará Estados Unidos.
Por el lado de Maduro también hay bastante incertidumbre. Según Estados Unidos, Maduro estuvo resguardado durante más de 10 horas este martes en Caracas, lo que consideran una clara señal de miedo. Y aunque Maduro dice que seguirá en Miraflores, que continúa su mandato, también dijo este miércoles que existe la traición de un puñado dentro de su gobierno que tiene las pruebas y que estas personas se estarían moviendo de embajada en embajada pidiendo refugio. Fernando. Y quiero agregar, porque hace unos minutos Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, fue entrevistado por una cadena estadounidense y ha hecho estas declaraciones sobre Venezuela. Dice que es algo terrible, que la gente se está muriendo de hambre, la gente se está muriendo, dice no hay comida, no hay agua. Es una situación terrible. Y dice después, vemos lo que ocurre y hacemos todo lo que podemos. Y hay quienes quieren que lleguemos a las últimas consecuencias, pero tenemos muchas opciones abiertas. Estamos viendo lo que sucede ahí. Es un desastre terrible. Y cuando habla de las opciones abiertas que hay, habla de sanciones. Creo que a veces el tema militar, y me dirás tú si coincides, a veces el tema militar se escucha mucho más desde las voces de un Elliot Abrams, un Pompeo, un Bolton, que del mismo Donald Trump, ¿no? Como lo veíamos en esta declaración. Él habla de muchas opciones abiertas. No es una referencia concreta. Habría que preguntar el por qué, ¿no? Pero hoy, siguiendo la línea de todos los que nos has presentado, pensábamos que se iba a dirigir o a mencionar el tema militar en esta declaración de Trump. No fue así. Bueno, Fernando, yo creo que hay que recordar que Donald Trump, aunque aún faltan 2 años para las próximas elecciones, está virtualmente en campaña electoral para reanudar su presidencia, y él en el año anterior o hace 2 años atrás, cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos, dijo, por ejemplo, que lo que había pasado en Irak, lo que había pasado en Afganistán eran errores y que no debían repetirse. Yo creo que en estos momentos él va a ser muy cuidadoso en decir que está buscando una opción militar en Venezuela, precisamente porque es una jornada electoral, es un momento electoral acá en los Estados Unidos. Sin embargo, todos estos funcionarios que he venido mencionando, Pompeo, Bolton, Abrams, ellos dicen que este vocabulario llega directamente de la presidencia y del presidente Donald Trump, así que habría que ver, Fernando, quién está diciendo la verdad. Así es, porque el vocabulario, y está comprobado, vaya, es un hecho, lo estoy diciendo ahora, acaba de declararlo Trump, no lo utilizó él, sí lo escuchamos de Elliot Abrams, lo escuchamos de Pompeo y lo escuchamos de sus funcionarios, ¿no? Pero bueno, a lo mejor les dijo, ustedes díganlo, yo no lo voy a decir, pero ustedes díganlo y digan que dije yo. También puede ser. Pero estoy de acuerdo contigo en el tema electoral, que sí. Es una anotación muy importante la que has hecho. El tema electoral es sumamente importante. Te mando un abrazo, Mickey. Buenas noches, gracias por tu trabajo. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Era nuestra Kay Guerrero en vivo desde Atlanta. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Vamos a hablar de este tema, a ver si encontramos respuestas un poco más concretas, más claras, ¿no? Él es uno de los protagonistas, sin duda alguna. Vamos. Le doy la bienvenida y siempre le agradezco aceptar nuestras invitaciones a Carlos Vecchio, es el embajador de Venezuela en Washington, encargado de negocios también, designado por Juan Guaidó. Carlos, un gusto saludarte y gracias de nueva cuenta por estar aquí en Conclusiones. Muy buenas noches, Fernando, un placer estar contigo. Muchísimas gracias, Carlos. Hay muchas preguntas que han quedado, no te voy a decir que sin respuesta, han quedado con respuestas a medias. Muchas personas están confundidas de un cierto número de cosas. Voy a iniciar para ver si nos puedes ayudar a entender cuál es la perspectiva, ¿no? Desde el frente de Juan Guaidó, desde el frente de Carlos Vecchio, con lo ocurrido ayer en La Carlota. Y te lo digo porque las declaraciones que hacía Maduro ayer por la noche trataba primero de minimizar los hechos, segundo de plantear una especie de engaño en contra de aquellos que participaron apoyando a Guaidó de la Fuerza Armada Nacional, y por otro lado como un triunfo el haber impedido lo que él dice era la toma de La Carlota. De estos tres, Carlos, ¿qué podemos entender? ¿Qué debemos entender? ¿En realidad el objetivo era La Carlota, era tomar la base aérea militar de La Carlota? ¿En realidad hubo engaños? ¿Cómo lo plantean ustedes? ¿Un triunfo? ¿Qué se logró? ¿Qué es en realidad lo que se intentaba ayer? Gracias, Fernando, por esta oportunidad. Mira, yo creo que hay que hacer un balance en lo que ha pasado el día de ayer y el día de hoy.
y el mensaje muy claro del presidente interino Juan Guaidó fue que se activó la Operación Libertad. Y esto hay que entenderlo, Fernando, no como un solo evento. Esto es un proceso que comenzó el día de ayer con esa actividad que se hizo allí. Y lo que yo destaco es lo siguiente. Primero, que tienes a un presidente interino, Juan Guaidó, firme en la calle y movilizado. Mientras tanto, tú tienes un Maduro guardado, escondido, como se ha reflejado sobre todo en esas horas. Segundo, el preso, Fernando, del régimen, que estaba custodiado por todos los servicios de seguridad del Estado, que supuestamente apoyaban a Maduro, estaba caminando en las calles, Leopoldo López. Eso es un elemento fundamental, Fernando, que los cuerpos de seguridad, apoyando al presidente Juan Guaidó, liberaron a Leopoldo. Eso es un hecho relevante, importante. El tercer aspecto que destaco, los venezolanos en las calles. Ayer y el día de hoy masivamente, no solo en Caracas, en todas las capitales y en los pueblos. Cuarto elemento, cuerpos de la Fuerza Armada apoyando a Juan Guaidó allí en La Carlota. Es decir, esa manipulación que trata de hacer el gobierno no es cierta. Y el último aspecto, que es clave, altos funcionarios del círculo íntimo de Maduro, civiles y militares, estaban negociando la salida de Nicolás Maduro. Ahí están eventos claros, eventos que nos dicen que este régimen está colapsando, Fernando, que Maduro no es capaz de darle ningún servicio a nuestro pueblo, que está sobreviviendo en el poder día a día, y que la estrategia que nos hemos planteado es clara y firme. Mantengamos nuestra determinación, porque ese cambio va a llegar. Estos son elementos, Fernando, claros, tangibles, que los estamos viendo, donde Maduro ya no puede confiar en nadie, porque jamás va a poder dormir tranquilo, porque hay una voluntad de cambio y una necesidad de cambio grande que está, insisto, en el círculo íntimo de Nicolás Maduro. Me parece muy interesante el planteamiento que has hecho de estos puntos medulares, con los que estoy completamente de acuerdo contigo, te lo digo, desde la perspectiva de un análisis periodístico. Pues sí, todo esto ocurrió, Leopoldo López estaba en la calle, Juan Guaidó, con muchos pocos o los que sean militares, aún sigue en la calle con una convocatoria masiva. Por el otro lado, bueno, pues militares, muchos pocos o los que sean, le dieron la vuelta completamente, se le enfrentaron, desconocieron a Maduro. Y lo decía yo ayer, tardó más de 12 horas, calculaba yo 16, pero bueno, a lo mejor me equivoco, pero 12 horas por lo menos en aparecer Nicolás Maduro, después de todo lo que vimos durante todo el día, ¿no? 12 horas. Y eso habla de que dónde estaba, qué estaba haciendo, por qué 12 horas después. Y decía en la noche, bueno, es que me pidieron que me dirigiera. Es que después de eso, cualquier presidente no le tienen que pedir, tiene que salir a hablar, ¿no? Pero en fin, entiendo tu planteamiento, coincido en algunos de los puntos. Donde me queda mucha duda, Carlos, es qué pasa, por ejemplo, en el caso de Leopoldo. Ayer, la presencia de Leopoldo López ayer creo que motivó a millones de venezolanos dentro y fuera de Venezuela. El volverlo a ver en la calle, el volverlo a escuchar apoyando a Juan Guaidó, el volverlo a ver en un plan que es originalmente trazado por Leopoldo López. Hay que dejarlo bien claro, el tema de la calle es Leopoldo López el que trae esta como una salida, ya se llamaba la salida. ¿Qué pasa entonces con Leopoldo ahora que está con su familia en la embajada de España? ¿Lo sacamos de la ecuación o Leopoldo sigue siendo parte de esto y de qué forma? Todo lo contrario, Fernando. Insisto, vamos a quedarnos con lo relevante, Fernando, en este momento de los análisis. Leopoldo López era la joya de la corona del régimen, el preso político más emblemático del régimen, recustodiado toda su casa con los servicios de inteligencia que supuestamente apoyan a Maduro. Bueno, Leopoldo López está hoy fuera de ese secuestro, burló ese secuestro del régimen. De manera que eso es lo relevante. En los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado no están con Maduro, están con un proceso de cambio. Y eso es a ese nivel. Imagínate hacia abajo. E igual está pasando en los círculos íntimos arriba de Nicolás Maduro. Imagínate hacia abajo. Ahora, si Leopoldo López estaba jugando un rol importante en las condiciones que estaba, te podrás imaginar ahora con mayor libertad para seguir operando y apoyando, en este caso,
a Juan Guaidó como presidente interino, articulando con los distintos factores de oposición y sobre todo a nivel internacional con quien he venido trabajando para articular todo el esfuerzo internacional. De manera que aquí lo fundamental, lo importante, Fernando, es que todo el servicio de inteligencia que supuestamente estaba apoyando a Maduro, digamos, facilitó toda la operación. Y ahora tenemos a Leopoldo López con una capacidad de operación mucho más grande que la que teníamos antes. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Mire, esto no es un evento, Fernando, es un proceso. Estamos escalando una montaña, siempre hemos ido subiendo. Hoy estamos más cerca de la cúspide y Maduro está más débil y sigue bajando. Lo que quiero decir con esto es que estamos más cerca del final de la usurpación y que nos toca a nosotros continuar con determinación, como lo ha hecho nuestro pueblo el día de hoy, de mantenerse en las calles, de continuar la presión desde la Asamblea Nacional y de incrementarla a nivel internacional. Y con todo este esfuerzo estoy convencido que el final de la usurpación está muy cerca. Y ese es el rol que nos toca. Estamos avanzando, estamos subiendo. Mira, Maduro, Fernando, no va a poder dormir más en paz, porque él lo sabe. Él sabe lo que estamos diciendo, que su círculo íntimo estaba negociando su salida. Ya su permanencia en el poder no depende de él, sino de otros. Y esos otros saben hoy en día, Fernando, y déjame terminar con esto, ellos saben que ya Maduro no va a ninguna parte, que es el pasado, que es el fracaso y que la única forma de solventar nuestra crisis es saliendo de Maduro. Así que eso ya está en toda la sociedad venezolana y eso va a llegar si mantenemos la firmeza y la determinación bajo el liderazgo de Juan Guaidó como presidente interino. Carlos, estando en Washington, tienes acceso a muchos funcionarios y estás en muchas charlas. ¿Tú podrías darnos la certeza? Yo no creo que hayas tenido acceso al documento al que hace referencia a Elliot Abrams, donde dice que había 15 puntos de acuerdo precisamente que se estaban trabajando o que se habían trabajado con Michael Moreno, con Vladimir Padrino, en fin, con los ya mencionados. Si tuviste el acceso, bueno, dime, pero si no, con todo lo que has hablado, con los funcionarios que has tenido roce, con los que te has sentado a analizar y a estipular, ¿puedes darnos la certeza de que en efecto, desde la cúpula de Vladimir Padrino, Michael Moreno, ellos estaban listos ya para reconocer y apoyar a Juan Guaidó? Esto es una realidad, lo ha desmentido Rusia, pero insisten desde Washington en esto. Carlos Vecchio, ¿tú puedes darnos certeza de esto? Mira, Fernando, te lo voy a decir mirándote aquí a la cámara, claramente, firmemente. Todo el círculo íntimo de Maduro está negociando la salida de Nicolás Maduro del poder. Nicolás Maduro hoy es el pasado. No es capaz de estabilizar a Venezuela, no es capaz de darle agua, ni comida, ni medicina a nuestro pueblo. Todo el mundo sabe, incluyendo el círculo íntimo de Nicolás Maduro, civil y militar, que es necesaria la salida de Maduro para restablecer el sistema democrático en Venezuela y comenzar a transformar a nuestro país. De manera que eso que está allí pasando, y te lo digo con toda responsabilidad y con elementos en la mano, hoy el círculo íntimo de Nicolás Maduro habla de la necesidad de salir de Nicolás Maduro. Por eso le llamo un mensaje a nuestro pueblo de mantenernos firmes en el camino que estamos avanzando. Con el liderazgo de Juan Guaidó, estamos muy cerca, e insisto, esto es un proceso, Fernando. Estamos escalando una montaña. Cada día subimos más y Nicolás Maduro baja más. Entonces no perdamos el norte. Estamos muy cerca y sé que esa determinación que ha mostrado nuestro pueblo está a punto de materializarse. Ha sido más de 20 años ya, 20 años, y con lo que ha pasado el tiempo no es nada, ¿no? Si se ponen a comparar, pues, no es nada. Pero entonces de que... Pero también, Fernando, fíjate, ha sido 20 años, pero hemos estado en estos dos últimos meses, 3 meses, con unos avances que nunca habíamos tenido. Esa es la realidad. Nadie imaginó, Fernando, que hubiésemos podido estar aquí el día de hoy. Bueno, imaginémonos lo que viene, Fernando, para el futuro. Nadie imaginó que yo pudiera estar sentado hoy aquí como embajador. Nadie imaginó que podíamos tener el control de Citgo. Nadie imaginó que Juan Guaidó podía ser el presidente interino de Venezuela. Nadie imaginó que podíamos tener más de 50 países que nos reconocieran hoy a nivel mundial. Nadie imaginó la masiva protesta de los venezolanos pacíficamente en nuestro país, en todos rincones de Venezuela. Bueno, nadie lo imaginó, Fernando. Mírame todo lo que hemos logrado. Imagina todo lo que puede venir entonces.
Y a eso hacía referencia, ¿no? Es decir, comparado con 20 años lo que se ha logrado es impresionante desde la perspectiva, obviamente, de los avances de la oposición y del mismo Juan Guaidó. Carlos, te tengo que dejar porque voy a hablar de OEA, vamos a hablar también de la responsabilidad de proteger, y tú ya conoces las declaraciones de Almagro el día de hoy, así que vamos a darle el espacio también. Te mando saludos en Washington y gracias. Muchas gracias, Fernando. Un fuerte abrazo. Igualmente, abrazo, gracias. Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Washington, designado por Juan Guaidó. Hago una pausa, regreso. Venezuela, esta jornada de protestas, tensión, presión internacional y, por supuesto, más represión. La misma de siempre, ¿eh? La misma fórmula. Y de nueva cuenta, hay sangre. Hay sangre. Hay muertos. Al menos una. En Venezuela. Le doy la bienvenida a Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la ONU, en vivo desde Nueva York. Diego, bienvenido, gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Un gusto saludarte siempre. Diego, voy directamente con esto que ya hemos hablado tú y yo muchas veces, pero que hoy lo deja escrito y claro Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Dice, tenemos la responsabilidad de proteger a los venezolanos y el pueblo de Venezuela. Tiene el derecho a ser protegido. Cosa que me hace todo el sentido. Y esto es la responsabilidad de proteger. Hay quienes dicen, ya es muy tarde para eso, Diego Arria. ¿Es tiempo o no? Siempre es tiempo. Fíjate, Fernando, la Carta misma de las Naciones Unidas, ¿para qué se crearon las Naciones Unidas? Para proteger a los pueblos de los conflictos, de las guerras, de las crueldades que vimos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la responsabilidad de proteger es una doctrina adoptada por un número importantísimo de países de las Naciones Unidas en el año 2005, por cierto. 3 o 4 países votaron en contra de eso. Uno de esos 4 países fue Venezuela. Es justamente, yo creo que anticipando lo que sería una doctrina que les preocupaba, porque es un compromiso moral, político que tiene la comunidad mundial con aquellos pueblos que son abusados, como es el caso nuestro por sus gobiernos, como es el caso nuestro de Venezuela. Si en algún momento se justifica la aplicación del principio de la responsabilidad de proteger, en el caso de Venezuela están todas las condiciones más que llenas. Ahora, están todas las condiciones dadas. Yo lo entiendo desde la perspectiva y el concepto de lo que es la responsabilidad de proteger, como tal. Sin embargo, las condiciones en la comunidad internacional, Diego, parecen no estar dadas. Hay una intensa, algo está pasando, eso es un hecho. Hay una intensa negociación, eso es un hecho, ¿no? Diga lo que diga Rusia, diga lo que diga Maduro, diga lo que diga Estados Unidos, aquí hay una negociación, hay algo pasando dentro de la cúpula, lo sabemos, eso es una realidad. Pero te decía, no hay las condiciones dadas, parece, para la responsabilidad de proteger en la comunidad internacional. Diego, ¿por qué? No es frecuente que estén dadas las condiciones jamás. La comunidad internacional es muy reticente, muy cautelosa, sobre todo para participar en conflictos. Hay casos excepcionales, por ejemplo, se aplicó por primera vez en el caso de Libia, pero de ahí en adelante la responsabilidad de proteger le preocupó a muchos países porque incluyó el desalojo del régimen de Gaddafi. Entonces dicen, no, la responsabilidad de proteger es simplemente una excusa, es un instrumento para sacar a gobiernos y sacar a regímenes. Eso es lo que han dicho los países que temen sufrir consecuencias similares, y eso es la razón por la cual no la adoptan. Pero sí, la responsabilidad de proteger tiene que ser en algunas oportunidades forzada. Hoy el Wall Street Journal dice una cosa muy importante en su editorial, dice, para que los venezolanos recuperen su libertad, su dignidad y su democracia, es necesario el uso de la fuerza. El propio presidente Trump hoy lo dijo. Si se necesita la ayuda militar, tendremos que darla igual. O sea, la realidad es que la responsabilidad de proteger, dejada en abstracto, no nos lleva a ningún lugar. Es un planteamiento doctrinario, ético. No, a eso hay que dar el contenido de fuerza. La responsabilidad de proteger implica, en el caso nuestro, la fuerza, porque estamos en manos de un régimen criminal, de una narcotiranía, y no hay manera otra que hacerlo sino con la fuerza. Esa es la verdadera responsabilidad. Y nos acabas de decir, algo sumamente importante, Diego. El tema de que la comunidad internacional es muy cautelosa, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Un proceso electoral, por ejemplo, la búsqueda de la reelección, en el caso de Donald Trump, y otros países tendrán sus razones. Entonces, Diego, ¿qué tendría que pasar para que esa cautela se hiciera a un lado y se decidiera proteger al pueblo de Venezuela?
Claro, hay gente que dice no se puede aplicar porque en Venezuela no han muerto como en el Congo 2 millones de personas, o en Bosnia 200.000, o en Ruanda, no. La aplicación de responsabilidad de proteger no se cuantifica en número, se cuantifica en la importancia que puede tener para un pueblo que sufre. En el caso nuestro, es evidente que nosotros somos no solo un riesgo para nuestra propia gente, somos un riesgo para un conjunto de países, incluso hasta para los propios Estados Unidos. El desborde poblacional nuestro, el desborde, la presión sobre los mecanismos institucionales asistenciales en nuestra región, e incluso mañana puede ser hacia los Estados Unidos, como fue el problema del flujo de haitianos hacia los Estados Unidos. Las condiciones, Fernando, van a ser absolutamente de criterios políticos. El día que los países entiendan de que no hay una sola manera de resolver el problema venezolano, que es por el uso de la fuerza, no hay otra. Yo no conozco, Fernando, en la historia reciente de la humanidad, que una narcotiranía militarizada, mafiosa, pueda ser desalojada con diálogos, conversaciones pacíficas, democráticas, como dice el secretario general de las Naciones Unidas, que me parece algo realmente absolutamente absurdo, porque nunca he visto que esto se haya hecho. Entonces, esta es la manera del momento de pensar fuera de la caja. Venezuela tiene un problema que no se puede resolver convencionalmente, porque nuestra crisis no es convencional. Y esto entonces demanda que haya realmente un compromiso de la fuerza. Creo que el único que lo ha entendido claramente es el gobierno del presidente Trump. Esa es la realidad. Diego Arria nos da otra perspectiva. Fíjese usted qué interesante, ¿no? Hemos escuchado dos visiones de cómo enfrentar esta situación en Venezuela. Oye, Diego, siempre es un gusto tenerte aquí. Lo aprecio mucho, de verdad. Te mando un abrazo allá en la Gran Manzana. Otro, mi querido Fernando. Gracias. Gracias, muy amable. Diego Arria, ex embajador de Venezuela, en vivo desde Nueva York. Voy a hacer una pausa, regreso. Fíjese usted, ¿no? Un proceso, no se arregla en un día. Nos dice Carlos Vecchio al inicio del programa. Ya se está negociando en la cúpula, te doy la certeza. Por el otro lado viene Diego Arria y nos dice la responsabilidad de proteger, y esto tendrá que ser a la fuerza. ¿Y qué pasa en la OEA? Vamos a averiguar ahora que regrese, después de la pausa. Una sesión extra de la organización Argentina. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos consideró este miércoles la situación en Venezuela en una sesión extraordinaria. La posición del secretario del organismo y del secretario general Luis Almagro fue muy clara. El pueblo de Venezuela ya ha pagado un costo altísimo en vida, en sangre, en tortura y en migración para tratar de salir de la dictadura. Para la OEA, todas las instituciones venezolanas, haciendo énfasis en todas, y no solo las Fuerzas Armadas, todas las instituciones, deben actuar en consonancia con la Constitución y apoyar al presidente encargado Juan Guaidó. Este jueves, el Consejo Permanente de la OEA volverá a reunirse para deliberar sobre el rol de los actores externos en Venezuela. Los factores externos en Venezuela. ¿A qué se refieren con los factores externos en Venezuela? ¿Cuáles son esos actores externos en Venezuela? Se lo voy a preguntar a mi invitado. Es Gonzalo Conque, jefe de gabinete del secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Gonzalo, mil gracias por estar aquí de nueva cuenta. Saludos. Hola, buenas noches, Fernando. ¿Cómo va? Bien, gracias, Gonzalo. ¿Cuáles serían estos actores externos que se estarían evaluando el día de mañana? Sí, mañana vamos a tener una nueva sesión del Consejo Permanente de la Organización, precisamente para tratar ese tema, el de los actores externos en Venezuela. Muchos de ellos, evidentemente, los conocemos, vale la pena repetirlos igual. Los 40.000 agentes cubanos infiltrados en Venezuela, los vínculos delincuenciales del régimen venezolano con cárteles de la droga, con organizaciones terroristas como Hezbollah, con potencias extrarregionales y mucho más, porque hay cosas que sabemos, hay muchas cosas que sabemos sobre el régimen y sobre esa máquina delincuencial que ha cooptado el Estado venezolano, y hay muchas cosas que intuimos y que vamos a saber el día en que hagamos el análisis post-mortem de la dictadura. Y ese día va a llegar, Fernando, y sabremos a ciencia cierta muchas de las cosas que intuimos. Pero en el día de mañana esta sesión
precisamente abordará esta temática. Mañana se aborda esta temática que es sumamente importante, y lo que tú ya decías, hay cosas que sabemos, otras que intuimos y que esperamos llegue el punto de comprobación, y muchos trabajamos para eso. Pero, ¿cuál sería la resultante de esto, Gonzalo? Es decir, en la crisis venezolana, ¿cuál sería el beneficio en este momento de poder determinar estos actores? ¿Se buscarán acciones para ejercer presión? ¿Cuál es la resultante de esto? ¿Qué se busca el día de mañana? Como usted mencionaba, Fernando, la OEA está trabajando con todas sus capacidades en el tema Venezuela. El secretario general Luis Almagro se ha expresado, ha puesto en marcha todos los instrumentos interamericanos que vienen al caso, los países en el Consejo Permanente lo han hecho, toda la gama de herramientas a la que tiene acceso la Organización de los Estados Americanos está en marcha. Y la Organización de los Estados Americanos en ese sentido ha cumplido, porque se han aprobado las resoluciones correspondientes, se han adoptado desde el 3 de abril del 17 a la fecha todas estas decisiones que han, desde que se declaró la alteración del orden constitucional en Venezuela en abril del 17, hasta la aceptación del legítimo embajador venezolano, el embajador Tarren, del Consejo Permanente en las pasadas semanas como el titular de la silla, la OEA ha puesto en marcha todos los mecanismos. ¿Qué sucede? Acá estamos ante una dictadura de un corte muy diferente a todo lo que hemos conocido en el hemisferio a lo largo de la historia. Y esas herramientas de que se dispone tal vez ya han dado todo lo que pueden dar, y sin embargo nos encontramos con que tenemos en Venezuela un pueblo que sufre. Tenemos en Venezuela un pueblo muy valiente, pero es un pueblo diezmado, es un pueblo con hambre, es un pueblo con enfermedades por falta de medicamentos, es un pueblo que se ha visto forzado en números altísimos a la migración, a salir casi en 4 millones de personas hacia diferentes países, y que entonces requiere de la comunidad internacional, requiere la protección de la comunidad internacional. Y esos venezolanos, ese pueblo venezolano, tiene el derecho de que la comunidad interamericana e internacional lo proteja. Estaría, y lo mencionaba yo, estaría en la misma línea que lo que me ha dicho Diego Arrea, porque, a ver, cuando leo el tuit del secretario Almagro, no puedo dejar de pensar en la responsabilidad de proteger. Y la responsabilidad de proteger, a final de cuentas, es una acción, ¿no?, que se llevaría a cabo en el país, desde afuera. El secretario Almagro se maneja siempre... Te pregunto, Gonzalo, ¿esta es la misma línea de pensamiento de Almagro? Claro, pero es la misma línea de pensamiento de Almagro. ¿El tuit hace referencia a esto? Vale decir, la OEA y la Secretaría General y su titular, que es evidentemente Luis Almagro, trabajan todos los días por una transición pacífica en Venezuela, hacia la democracia. ¿Qué tenemos? Tenemos al mismo tiempo que todos sabemos que la dictadura no va a salir voluntariamente. Maduro no se va a ir por su propia voluntad y hay que utilizar todas las herramientas necesarias para ello. ¿Hay que resignar herramientas? No tenemos el derecho, como comunidad internacional, de decir de antemano no utilizaremos determinadas herramientas a las cuales el pueblo venezolano tiene derecho, y entre ellas la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger, recordémoslo, Fernando, tiene 3 pilares. Tiene un pilar que es la obligación del propio Estado de proteger a su población. Tiene un segundo pilar, que es la cooperación de los otros estados de la comunidad internacional con el Estado que ha fallado en la protección. Y tiene un tercer pilar, cuando este Estado se niega precisamente a proteger a su propia gente. Ese pilar requiere acción, sí. Pero es derecho internacional. Lo entiendo. Gonzalo, perdón que te interrumpa. Voy a marcar una pausa. Voy a regresar. Tengo una última pregunta que hacerte y sería, después de la experiencia de Venezuela, ¿la OEA necesita una nueva versión, hacer el upgrade, una OEA .2, digámoslo así? Me dices después de la pausa. Regreso contigo, Gonzalo. Y me refiero a los mecanismos, por supuesto, no a la OEA como tal, sino a los mecanismos que existen del sistema interamericano. Ya regreso. Yo insisto en ser... CNN. Estamos de vuelta, continuamos con Gonzalo Conque, jefe de gabinete del secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Y te preguntaba, Gonzalo, tú decías algo muy interesante, como que ya dio la estructura actual del sistema interamericano,
como que ya dio todo lo que podía dar, ¿no? En el caso de Venezuela. Porque se está enfrentando una situación atípica, en donde tal vez el planteamiento ya no alcanza. Te pregunto, ¿debe haber una renovación del sistema interamericano? ¿Debe de reinventarse la OEA y el sistema interamericano? Creo, Fernando, que las herramientas existen. Lo que pasa es que en efecto nos enfrentamos a algo nuevo absolutamente. Una dictadura con características no políticas sino delincuenciales. Y entonces, pongo un ejemplo horrible, lamentable. Van, en lo que va del año, 55 personas asesinadas en protestas en Venezuela por la dictadura. Pongo otro ejemplo horrible, la matanza de los Pemones. ¿Cuál es el límite de la sangre derramada de los Pemones para que la comunidad internacional reaccione con declaraciones? Y evidentemente las declaraciones son necesarias, las declaraciones hay que hacerlas, pero existen todas estas otras herramientas que la comunidad internacional tiene y que implican un aumento de la presión ante una dictadura, y vuelvo al concepto que teníamos en el inicio de nuestra conversación, que el día que esté derrotada y el día que caiga, deberemos analizarla y tal vez sí ayudar a la comunidad internacional y al sistema interamericano eventualmente a dotarse de los antídotos para evitar que tragedias de estas características como la que han afectado y afectan hoy al pueblo venezolano se vuelvan a repetir. Una autopsia de ley habría que hacer, tal cual, para que usted lo entienda en términos, allá en casa, términos médicos, si quiere verlo así. Por lo pronto, Gonzalo Conque, como siempre, mil gracias por haberme acompañado. Saludos hasta Washington. Un abrazo. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Igualmente, Gonzalo Conque, jefe de gabinete del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA. A una pausa, vengo. El domingo, los panameños hacen escuchar su... El padre Leopoldo López le confirmó hace minutos. El padre Leopoldo López le confirmó hace minutos a mi compañero Camilo Egaña que la casa de Leopoldo y Lilian en Caracas fue allanada. Voluntad Popular responsabiliza al SEBIN de este allanamiento. Aún CNN no ha obtenido una confirmación independiente, ¿no? Pero le paso el dato. Y también que de acuerdo a Human Rights Watch, de acuerdo a José Miguel Vivanco, 168 personas han sido detenidas en las protestas antigubernamentales que se llevaron a cabo el día de hoy. 168 detenidos, de acuerdo a Human Rights Watch, allá en Venezuela. Soy Fernando del Rincón. Si no lo veo en conclusiones, no lo veo. Lo veo mañana. Gracias.